41 al 47. Dice la palabra del Señor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. O sea, los que habían creído, ¿cómo permanecen? Juntos. ¿Usted cree? Entonces los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted sabe por qué usted está en este lugar? Muy probablemente porque usted esté en ese versículo. Una de las razones primordiales por las que está esto así es para que usted logre comprender que usted cabe en ese versículo, porque todos los días se añadían los que habían de ser salvos, y todos los días uno tras otro, todo argumento de las tinieblas que hay en el pensamiento de las personas, toda acta que nos queda contrario, que nos es contraria, dice la palabra que allí quedó crucificada. Así que argumento tras argumento en su cabeza, uno tras otro, fue cayendo hasta que usted fue convencido por el poder de Dios para salvación. La palabra de Dios dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y nuestros argumentos, que eran muchos, y nuestras creencias, uy, Dios mío, que eso eran pero por todo lado. ¿Cuántos tenían aquí abuelos? Hartos. Y para que el Señor haya derribado todos esos abuelos, ¿quiénes eran aquí idólatras? Y para el Señor haber derribado los argumentos de la idolatría, el Señor es poderoso. Y argumento tras argumento se fue cayendo hasta que un día el Señor nos añadió para que nosotros fuésemos salvos. Amén. Es importante, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, ruego a ti, Espíritu Santo, que nos hables en esta mañana, que traigas un mensaje de vida, de poder, de restauración, que traigas un mensaje que vivifique el corazón de tu pueblo. Te pido, Dios Todopoderoso, el alimento que es la palabra del Señor sea para nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido ya tratando durante diferentes días esta palabra que está asociada a lo que es la iglesia primaria o la primera iglesia, el fundamento, ¿sí? Que fue la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo a través de sus discípulos. Esta es la primera iglesia, son las características de la iglesia primaria, y hemos tratado de hablar en las predicaciones anteriores. Recuerde, por favor, si usted no la ha visto, estamos en Cuadrangular Usme en Facebook y Cuadrangular Usme en YouTube. Entonces, por favor, cuando pueda, repase las predicaciones para saber de qué estamos hablando en esta mañana. Y hemos venido compartiendo un tema relacionado a lo que es la iglesia legítima, verdadera, o lo que es la iglesia sin tanto confite, sin tanta bomba y sin tanta cosa, sino lo que es la iglesia primaria, lo que el Señor espera que de una u otra forma, pues nosotros lleguemos a hacer. Hemos explicado versículo por versículo, pero siempre me detengo en el versículo 1, que es eso, el 2:41, que está asociado, dice la palabra, así que los que
su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Yo tengo que hacerle una pregunta en esta mañana a la iglesia, ya la hice en la primera escuela dominical, es ¿quiénes aún no se han bautizado? Amén. ¿Quiénes más no se han bautizado? Ya casi todos estamos bautizados. Bueno, gloria a Dios. Uno de los frutos o productos de la palabra, Marcos, una de las cosas que dice la palabra es que todos recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 42 dice de la siguiente manera, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo siguiente, hay una palabra que no podemos pasar por alto en este versículo y es la palabra perseverar, porque si la palabra perseverar está al principio del versículo quiere decir que es difícil. ¿Cómo hizo Nairo Quintana para ganarse un tour? Perseverando. ¿Cómo hizo Juan Pablo Montoya para ganarse la Indianápolis? Pues perseverando. ¿Cómo hizo el presidente Petro para salir presidente de este país? Pues perseverando. Y esa perseverancia significa tiempo, ejercicio, dinámica, humillaciones, significa muchísimas cosas. Entonces, esta palabra antecede al versículo diciéndonos no es fácil, no es sencillo y toma tiempo. Eso es perseverar, es hacerlo repetitivamente aunque cueste. No es fácil porque no es fácil y como no es fácil toca perseverar. Pero ¿en qué hay que perseverar? Dice, y perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Perseveraban en la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro caso particular sería perseverar en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos por base, por supuesto, el Antiguo Testamento, pero la doctrina de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero por qué perseveraban? Pues porque era difícil. Esa palabra está ahí porque antecede el sacrificio y el esfuerzo que representaba permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra no es fácil. Si yo hiciera la estadística de cuántos versículos se leyó usted esta semana, usted me diría, uy, no, pastor, la verdad es que no me quedó el tiempo. Pero si yo le preguntara cuántas veces ha escuchado la canción que Shakira le dedicó a Piqué, usted me diría, uy, ya van como unas 8 veces. Porque escuchar esa canción no es difícil, pero perseverar en la doctrina de los apóstoles, eso sí es difícil. Permanecer en su palabra sí es difícil. Y no solo con la lectura, sino en la aplicación de la lectura. Eso sí es difícil. Cuando una persona tiene la disciplina de levantarse cada mañana y antes de irse a su trabajo, perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo hace muy parecido a lo que Cristo espera de una iglesia. Pero si una iglesia, todo su concepto y toda su doctrina es lo que dicen los hombres, grave. Si la ley de una iglesia son las interpretaciones proféticas del pastor, grave. Si lo que sostiene una iglesia son las predicaciones sin versículos que comparte un predicador, grave. Porque lo que hace y define a la iglesia verdadera es que permanecen en la doctrina de los apóstoles. Yo le digo a usted que tiene su Biblia digital que digite la palabra doctrina y enumere cuántas veces aparece la palabra doctrina en el Nuevo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, insistía una y otra vez, permanezcan en la doctrina, lean las escrituras. Yo amo los libros porque esta semana me he leído 2 y tengo 2 listicos para leer. Yo amo leer, cojo los buses, mi trabajo, saco tiempo para leer, me toca leer. Pero cuando yo leo muchos libros,
y yo abandono la lectura de la escritura, de la palabra del Señor, yo siento que es como si la palabra sintiera celos de cualquier libro. Yo siento eso. Cuando nosotros leemos Benny Hinn, Sugedel, Roger, MacArthur, cuando nosotros leemos cualquier cantidad de libros, pero nosotros no tenemos tiempo para hojear la palabra, nosotros estamos metidos en un problema muy serio. Cuando nosotros nos queda más tiempo para leer el periódico, la revista, TV y novelas, Vea, Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, Portafolio, Dinero, y nosotros no tenemos tiempo para perseverar en la doctrina de los apóstoles, cada día nos desviamos más de la iglesia. Cuando un pastor escribe un libro, él pretende que todos se lean el libro. Pero si el pastor es capaz de decir que el libro está muy bueno, que se lo lean todos, pero no es capaz de decir a un hermano que se lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis, está cometiendo un error. Ustedes ven escritores prolíferos que según el New York Times es el bestseller del New York Times, el libro más vendido, e incentivan a comprar sus libros y a leer sus libros, pero no con el mismo afán a que lean ¿qué? La Biblia. Y si ustedes se leen el capítulo 1 al capítulo 18, un libro completo, 3 semanas, oiga, pero no es capaz de leer la palabra del Señor, usted cada día se está apartando de lo que es la iglesia original y de lo que Cristo espera de su iglesia. Nosotros debemos sacar tiempo para la palabra, y hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Hay tiempo para todo, pero muchas veces lo que no nos queda es tiempo ¿para qué? Para la bendita palabra del Señor. Y créanme que hay tiempo para todo. Que nosotros no mal utilicemos nuestro tiempo en lo que no conviene o no genera por lo menos de alguna forma crecimiento. Eso es otra cosa. Pero tiempo siempre nos va a quedar tiempo. Recuerdo que estaba yo por allá en Río Negro y llegamos con mi esposa, se le dañó una bendita maleta, perdimos una maleta y nos fuimos a comprar una Río Negro. Y estaba yo en un lugar donde había un señor lleno de zapatos y ropa, pero no era una boutique, sino era un negocio sofocado de cosas, zapatos, maletas, y muy, seguro no tenía cosas porque no había quien decorara el negocio. Y yo le entré y no me gustó el negocio. Pero cuando yo me quedo mirando a ese señor estaba leyendo la Biblia. Y yo me dije, este tiene más que todos esos negocios allá finamente decorados. Este hombre está con un tesoro en sus manos. Y yo miraba los otros negocios y todos eran muy bonitos y prósperos también. Pero el que tenía el tesoro era ese señor ahí sentado. Y yo recuerdo que se había tronchado un tobillo soltando una pata inflamada. Y yo me pude orar por ese hombre. Y hasta llevaba una pomada y le regalé la mitad de la pomada. Y a él yo le compré la maleta que mi esposa necesitaba y demás. Ese señor estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ese señor era el rincón. Usted carga el Nuevo Testamento en su ropa, en su chaqueta, en su bolso. Carga el Nuevo Testamento y cuando tiene tiempo esperando una cita o esperando de pronto que algo suceda, va en el bus, usted saca la Biblia y se ve un ratico. Es más fácil escuchar Tropicana, la más bacana. Es más fácil escuchar la manda más. Y nos queda tiempo para todo. ¿Y saben por qué eso está aquí? Porque esto está aquí. Porque es difícil. Porque para el cristiano es difícil. La única forma de caminar en esto es perseverando. Es perseverando. Hay personas que sacan la Biblia apenas cuando se van para culto el domingo. Ellos empiezan, ¿quién vio mi Biblia? ¿Dónde dejaron mi Biblia? ¿Qué son mi Biblia? Pero si yo la dejé acá. Mami, pero usted se acuerda que usted el domingo la tenía así. Y empiezan a escarbar en los cajones y no puedo. ¿Dónde está la Biblia para arrancar a la iglesia? Lo que quiere decir que pasó toda la semana y no se la leyó. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué otra cosa perseveraban?
en la comunión unos con otros. ¿Y saben por qué perseveraban? Porque es difícil. Porque es difícil tener comunión. Porque es difícil uno poder abrazar a alguien que uno no conoce. Porque es difícil poder hablar con personas que son diferentes a nosotros. Porque es difícil, porque muchos de nosotros también somos creídos. O díganme si hay hermanos que no saludan al otro, no porque no lo hayan visto, sino porque son creídos. Porque son orgullosos y son activos. Y entre más activos seamos y orgullosos con nuestros hermanos, más nos apartamos del modelo bíblico, que es perseverar en la comunión unos con otros. ¿Y usted sabe por qué dice la palabra perseverar? Pues porque es difícil. Diga usted que usted vive con su mujer todos los días, lo conoce, lo entiende, se cocinan, se lavan, planchan, se acuestan, y aún así es difícil tener comunión. Y esa es su mujer. Y a veces hasta con la misma mujer es difícil tener comunión. Digo que esos pelados que vienen creciendo con los niños, y ya el segundo día uno dice, yo no me voy a proponer pelear hoy, no me voy a proponer pelear hoy, y ya por la tarde los chicos le sacan la piedra y ya está peleando usted con sus hijos. ¿Saben por qué esta palabra está acá? Porque es difícil. Tener comunión es difícil. Una hermana me dice, yo cojo el bus, el alimentador, y cada vez que yo cojo el alimentador, hay una hermana que vive 3 paraderos antes de mí. Y ella siempre coge el alimentador primero. Y cuando yo me subo a ese alimentador, esa señora se hace la dormida. Y ella ve que yo estoy pasando y se duerme. Y cuando ve que yo ya medio pasé al lado, ahí sí se despierta y se queda todo el viaje mirando por la ventana. Yo le hago una pregunta. Dice, porque la comunión es difícil. La comunión es difícil. Un arrendatario, dueño de casa, como usted es cristiano, entonces él fue y le arrendó el apartamento que porque usted era cristiano. Oiga, usted ya le debe 3 meses de arriendo. Y viene el dueño y también viene el inquilino. Y vienen a la iglesia y miren. Se prestan plata. Y cuando van a pedir la prestada ponen cara de cristianos. Uy, Dios la bendiga, aleluya, aleluya. Y luego para pagarla, ay Jesucristo. Y los dos vienen a la iglesia. ¿De qué forma van a tener comunión los unos con los otros? ¿Se dan cuenta por qué esta palabra está acá? Porque es difícil tener comunión los unos con los otros. Porque es muy difícil. Y si usted no tiene comunión con los suyos, que son los de su casa, ahora imagínense con los de afuera. Y a veces sucede todo lo contrario. Que afuera son amigos de todo el mundo. Pero en la casa parecen enemigos de su mujer y enemigos de su marido. Y enemigos de sus hijos y enemigos de sus papás. ¿Saben por qué esta palabra está aquí? Porque es difícil. Luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? La cena de comunión. Y según dijo la hermana Carmenza en la última cena de comunión, no hay que tomarla indignamente. La cena de comunión se le da a aquellas personas que han sido bautizadas. Se les da un pedacito de pancito con un poquito de jugo de mora, decimos que es vino, pero es puro juguito de mora. Y nosotros tratamos de compartir la cena de comunión, y para no tomarla indignamente, se supone que el cristiano debe estar alineado con sus hermanos. Se supone que debe tener comunión con sus hermanos, porque ¿de qué forma hay comunión si viven peleando los unos con los otros? Un día estaba yo con mi esposa, y yo no sé por qué mi mujer se amaneció de mal genio, pero eso amaneció peleando con otros. Y que por aquí, que por ahí, y empezó la pelea, y yo no sé por qué. Eso hace muchos años. Nosotros asistíamos a la otra iglesia. Y eso fue una peleadera terrible, esos desayunos, todo. Y eso yo me acuerdo que yo hasta peinamos esos chinos de mala
Y cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos bajamos del carro, apenas cerramos el carro, nos salió una aureola y nos salieron alas de la espalda. Porque ¿para dónde íbamos? Para la iglesia. Y en la casa, yo soy mi esposa delante con esa dignidad que la caracteriza, así delante, una santa. Tiene nombre de santa. Y yo atrás, que va el hermano de igualito acá. Y los niños, pero íbamos heridos por todos lados. Y un hermanito me coge a la puerta de la iglesia. Yo ya estaba entrando y me dice, hermano Eduardo, ¿será que yo puedo hablar con usted? Y yo le dije, ¿qué hermano? Me dice, hermano, si quiero pedir un consejo. Y yo, dígame, hermano. Me dice, imagínese que mi mujer esto, que mi mujer esto y mi mujer aquello. Y yo decía, la mía también, la mía también y la mía también. Y me tocaba dar el consejo. ¿Se dan cuenta? ¿Y para dónde íbamos? ¿Para Cartagena? ¿A Noláima, a Pulo? ¿Para dónde íbamos? Para la iglesia. Ahora tienen por qué esta palabra está acá. Porque en esto hay que perseverar. Porque la relación y la comunión los unos con los otros no es negociable. Yo no sé usted cómo él ha sido criado, cómo lo ha levantado en su casa. Y de pronto le han dado aires de orgullo, porque a veces en la casa nos enseñan que no nos dejemos humillar, que nosotros, los López, los Gutiérrez, los Fierro. Pero en la casa del Señor no. Porque en la casa del Señor usted debe tener comunión con sus hermanos. Y aunque sus hermanos sean diferentes, usted debe intentar esa comunión. Y deben perseverar en ella. Y luego dice la palabra, en el partimiento del pan y en donde más, y en las oraciones. Pues si con dificultad tienen la doctrina de los apóstoles, yo creo que mucho menos las oraciones. Porque yo creo muchas veces que el que no lee la Biblia, yo creo que tampoco ora. Dense cuenta que los cultos más vacíos en una congregación, ¿cuáles son? Los de oración, y los más llenos los de concierto. Y tengo que dar garantía que los que van al concierto no van a los servicios de oración. Y la palabra de Dios dice, y perseveraban ¿en qué? En las oraciones. ¿Se dan cuenta cuán difícil es orar? Y a veces uno no tiene tiempo, y no es que no tenga tiempo. El tiempo Dios no lo da, pero simplemente nosotros no queremos. No está en nuestros planes, no está en nuestro diseño y no está dentro de los propósitos del 2023, el orar más. Luego dice el versículo 46, por favor. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero mira, esta palabra dice, nuevamente está la palabra perseverando, pero luego dice unánimes, en conjunto. O sea, ya no el creyente peleando solo, sino que el creyente ahora va peleando con un compañerito. Y a veces a nosotros nos han enseñado, no, eso usted está pidiendo que la gente ore por usted y cobran usted por sus mismos problemas. No, a veces necesitamos las oraciones. El mismo apóstol Pablo en Romanos le pide a la iglesia que lo tengan en oraciones. A veces es muy bueno orar, pero a veces es mejor orar también acompañado. Y lo que dice la palabra es que ellos perseveraban juntos, unánimes, cada día en el templo. Quiere decir que la señora Margot llamaba a la señora Amparo, ay Amparo, yo la recojo a las 6 y vamos a la iglesia. Y Carlos, el hermano Carlos, que veía que la hermana andaba con 3 peladitos pequeños, le decía, mamá, hágale que yo la llevo con un niño. Y yo la recogía y la llevaba ¿para dónde? Para la iglesia. ¿A qué hora nos vemos? A mí me da pereza el jueves porque no hace frío lejos y es oscuro. Vamos a las 2 que nos da menos miedo. Porque dice la palabra que perseveraban unánimes cada día ¿dónde? En el templo. ¿Es difícil permanecer unánimes en el templo? Por supuesto. Si no fuera fácil, ¿por qué está esta palabra acá? Está la palabra perseverar porque es difícil permanecer en el templo. ¿Qué es más fácil? ¿O qué es más rico? ¿Ir a un centro comercial o ir a la iglesia? Ah, bueno. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a pasear o ir a la iglesia?
congregarse es difícil. No en vano, dice la palabra, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea que algunos ya tienen por costumbre ¿qué? No, eso ya es una mala costumbre, pero ya lo tienen por costumbre. Cada uno de los modelos que nosotros luego dice, perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ustedes ya saben eso, tenían el compañerismo de compartir un cafecito, un tintico, pase y oramos, pase y leemos la palabra, pase y hablamos de sus problemas, pase y le doy un consejo o quiere que vaya y le ayude a algo. Esto es partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Les hago una pregunta, solamente con una frase. ¿Dónde comen sus muchachos cuando usted les sirve la comida? Hay muchos que están en el sofá comiendo. Y lo que tienen enfrente, ¿qué es? El televisor. Muchos de sus hijos no comen con ustedes. Muchos de sus hijos comen viendo televisión. Muchos de sus hijos comen, ¿dónde? Viendo el celular. ¿Y estos cómo comían? Miren, estos comían juntos. Muchos de ustedes tienen esos comedores por armados llenos de polvo y los utilizan para los 24 días de la mujer y el 31. De resto, esos comedores por armados. 6 puestos, ¿para qué? Utilizan uno para ver televisión. Pero estos comían juntos. El papá, segundo piso, con la tablet. La mamá, celular en la cocina. Hijos viendo televisión en los sofás. Pero estos comían juntos. Parte de la división de las familias están como comen. Porque ya nadie come junto. Ya nadie come junto. Y nosotros vemos esas películas del año 1800 y del año 1900, empezando siglo, y ustedes siempre veían las familias ahí en los comedores. Y ustedes veían al papá siempre en la cabeza, los chamacos, los hijos y todo el mundo ahí. Hoy en día encontrar una familia que come juntos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Compramos unas piecitas de cerdo ayer y viene el tocinito, la carnecita y la parte de arriba las costillitas. Yo no sé cómo venden eso así. Y venden eso y eso al horno queda espectacular. Ayer invitamos a almorzar a un hermano. Oye, el hermano ya iba por media carne y no había empezado a orar. Y en la casa del pastor. Y me tocó decirle, oiga, hermano, de verdad no vamos a orar por la comida, con los cachetes así. Venga, ore por la comida. Porque ellos, ¿qué? Comían juntos ¿con qué? Porque si va a comer de mala gana, o si usted le va a servir a su marido la comida de mala gana, no le sirva nada. Llega el marido de trabajar y la comida, vaya, prenda el fogón y caliente. Yo le hago una pregunta, ¿qué tiene que ver esa frasecita con este versículo? O a veces llega ella cansada y el marido está en la casa y pide un tintico. Si usted es muy diferente a esto, nos estamos apartando. Hay iglesias que tienen decoraciones, luces, pianos, de todo, y le invierten tiempo a muchas cosas dentro de la iglesia. Pero si la iglesia no tiene sus ojos puestos en esto, nosotros nos estamos desviando. Por eso es que usted no tiene que parecerse a ninguna iglesia que usted conozca. Es que yo quiero parecerme a la no sé qué de no sé dónde. Es que yo me quiero parecer, no, mi hermano. Usted tiene que parecerse a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la única iglesia a la que usted tiene que parecerse. Y usted como miembro activo de la iglesia debe comportarse y vivir como dice la palabra. Eso es un modelo bíblico. Entonces, parte de lo que hemos visto durante estos días está asociado a lo que significaba la iglesia primaria y el propósito por el cual la iglesia había sido hecha o diseñada. Y parte de ese principio, que es el que quiero que entendamos en esta mañana, es que la adoración que nosotros
para nuestro Señor, la hacemos en una congregación. Una de las cosas principales por las que una persona asiste a una iglesia es la palabra de Dios. Es escuchar la palabra de Dios. Como lo hemos visto anteriormente, nosotros glorificamos el nombre de nuestro Dios cuando atendemos a la palabra. Nosotros rendimos honor, alabanza y gloria al que vive eternamente y para siempre cuando nosotros escuchamos y atendemos su palabra. Es la forma como nosotros rendimos adoración. Las personas tienen un problema en la cabeza y es que las personas asocian la adoración con una voz bonita y eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, es que Dios no está buscando gente que cante bonito. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Adoradores. Y eso no tiene que ver, Dios no está buscando el coro celestial para que lo adore por toda la eternidad en el reino de los cielos. Él está buscando es corazones. Hay gente que canta muy horrible, pero a Dios le gusta. Puede que a ninguno de nosotros nos guste y nos hagamos al otro lado justamente por lo mismo. Pero a Dios le gusta. Y si a Dios le gusta, a Él le gusta, lo está buscando, hermano. Hay gente que saca su tiempo y pone sus anotaciones y escribe y va en el bus y va cantando con su corazón, con su mente y va adorando a Dios. Ese es un adorador. Nosotros tenemos el problema de creer que el adorador es el que toca, el adorador es el que canta, el adorador es la voz bonita y que ese es el adorador. No, Dios no está buscando eso. O sea, Dios no está buscando cantar. Cantante hay bueno en el mundo y eso cantan espectacular. Si fuera por voces, allá lo supera. Pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando adoradores. Personas que rindan adoración. Y usted le rinde adoración a Dios cuando presta cuidado a la palabra. Por eso cuando usted está en la congregación no hay nada más importante. Vean, yo tengo mi celular en modo avión. De por sí yo ya soy un avión. Pero pongo mi celular modo avión. ¿Por qué? Es que a mí nadie tiene que fregarme la vida mientras yo estoy en culto. Yo estoy rindiendo adoración 2 horas a la semana. Ahora sí me voy a llamar a doña Emma. Ahora sí me voy a llamar a doña Amparo. Ahora sí me voy a llamar a don Carlos. Cuando yo estoy en culto y salga del culto y nadie lo llama. Yo estoy rindiendo adoración. ¿Para dónde va? Me voy para la iglesia. No me voy ahorita en 2 horas. Mami, pero ahorita lo atiendo en 2 horas. Ay, ya voy para allá. No, llegue después de las 12 porque yo estoy rindiendo adoración. Yo rindo adoración. Amén. Cuando estoy en la casa de Dios poniendo cuidado. La gente cree que porque se sabe todas las de Marcos Witt es un adorador. Sáquese de la cabeza. Hay gente que no se sabe ninguna de Marcos Witt. Usted sepa y tararee los versículos de día y de noche. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿A Marcos Witt? ¿A Jerusalén Romero? ¿A Alex Campos? ¿La fe por qué viene? Por el oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo atiendo a la palabra del Señor, hay fe en mi corazón. Hay vida en mi corazón. El Espíritu Santo, que son manantiales de agua que corren desde el interior. Eso es adorar al Señor, rendir toda gloria, toda honra y majestad y decirle a Dios en este momento, no hay nada más importante que tú. Pero se arrodilla en orar. Ay, me entró un video, y está orando. Ay, me está sobrina mía. Y está orando. Ahí de rodillas. Ay, San sin la locura. Hermano, usted no está orando. Es un tiempo de adoración que no joda. Usted está dedicado 2 horas, media hora, 15 minutos al Señor, que nadie le pegue la vida mientras usted adora. Pero ustedes no lo respetan.
Y cuando usted está adorando, que nadie pegue la vida. Póngalo en modo avión y enséñele a la gente que respete su tiempo de adoración, que respete su tiempo de culto, de servicio. Pero todo el mundo les interrumpe, a ustedes no les interesa. Y ahora diga usted en plena predicación y repasando los WhatsApp, uy, mejor dicho, es que si yo tuviera esas señales que tienen allá en la picota o en la modelo que no dejan entrar señal, yo ya la pondría a la iglesia. ¿Se han visto estas señales que interrumpen allá en las cárceles? Mire, yo la pondría en la iglesia. Porque usted escuchando la palabra, oye, repasando un chiste viejo de Facebook, eso sí es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. ¿Y usted dónde está? En la iglesia, ¿haciendo qué? Adorando. ¿Cómo puede usted adorar a Dios mientras está repasando el Facebook, el WhatsApp o el Instagram? Yo no entiendo. ¿Se dan cuenta? Esta es la casa del Señor. Y no hay nada más importante. Es nuestro servicio dominical. ¿En qué lo ha convertido usted? Eso es un problema. Usted lo ha convertido en paseo, eso es un problema suyo. Usted lo ha convertido en centros comerciales, eso es un problema suyo. Usted lo ha convertido en hacer mercado justo los domingos cuando tiene culto, eso es un problema suyo. Es un tiempo que debemos consagrarle al Señor. Si usted lo quiere negociar, bueno, negócielo. La mayoría de personas, me perdonan lo que yo les voy a decir, la mayoría de personas que se apartaron el año pasado dejaron de congregarse. Usted empieza a ampliarse, tiene los días contados. Hay personas que no admiten la congregación y ya no la soportan. Luego están en el mundo apartados, creándose sus propias ideas de lo que significa el Evangelio. Iglesia amada y querida del Señor, la iglesia del Señor adora, exalta la grandeza de su Dios, lo sabe y lo practica, y no hay nada más importante que eso. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. 1 Timoteo 4, 13. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo se había comprometido con Timoteo de verlo. Pero mientras yo voy, me voy a demorar un tiempo, necesito que por favor te ocupes, dice la palabra en el 13, por tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que él está diciendo es lo que usted aprenda de la escritura, enséñelo. No importa usted que aprenda, hay un niño que quiere aprender lo que usted aprendió. Siempre va a haber una persona que quiera aprender algo que usted